Ah, qué dueto, Habíamos preparado con canción y todo el mensaje. Muy bien, como dijo Mario, vamos a continuar en este tercer mensaje, ya terminando el libro de Jonás. Como habíamos dicho en la introducción al tema, es un libro breve y Jonás justamente está dentro de lo que es la clasificación de los profetas menores, que habíamos dicho que se clasificaban así no porque el mensaje que ellos transmitían era un mensaje menor en cuanto a importancia, sino que por el tamaño, la extensión de lo que ellos escribieron en sus libros. Muy bien, 4 capítulos de Jonás. Hoy vamos a leer rápidamente capítulo 3 y 4, son capítulos cortitos y poder sacar con la ayuda del Señor algunas enseñanzas, aplicaciones para nuestra vida espiritual. Dice el capítulo 3 de Jonás, ¿todos pudieron ya buscarlo en sus Biblias? Muy bien, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella en la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Bueno, espero que hayan podido seguir la lectura y prestar atención al contenido de estos 2 breves capítulos. Si tuviera que ponerle un título al capítulo 3, le podríamos poner quizás El Dios de las oportunidades. Es un título que hoy mientras leía se me ocurrió.
Y al capítulo 4 se me ocurrió poner el título de El enojo que nos nubla. ¿Vieron ese enojo que nos nubla y no podemos salir de esa situación? Y después vamos a ver un poquito más de eso. Bien, el capítulo 3, dije el Dios de las oportunidades porque justamente el actor principal o la figura principal en el capítulo 3 podríamos decir que es Dios, ¿no? Obrando de una manera soberana, llamando nuevamente a Jonás, dándole una nueva oportunidad para que él recapacite después de haber estado en el vientre del pez, de haber orado a Dios y de haberse arrepentido entre comillas, como dijimos el miércoles pasado. Ahora llega el momento de que Jonás demuestre que realmente estaba dispuesto a obedecer la palabra de Dios. Y comienza el capítulo diciendo que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Y ahí vuelve a repetirse, ¿no? Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y pienso en esto, ¿no? Cómo Dios muchas veces nos vuelve a dar oportunidades en nuestra vida cuando nosotros le fallamos. Sin lugar a dudas, Jonás le había desobedecido a Dios, había huido de la presencia de Dios. Esto le había traído una situación de profunda angustia, de sufrimiento y de disciplina de parte de Dios. Ahora él estaba dispuesto a levantarse, a ponerse en acción para obedecer la palabra de Dios que vino a él por segunda vez. Y vemos a Dios brindándole una nueva oportunidad para que él se levante y predique a esta gran ciudad que era Nínive el mensaje que Dios le había dado. Dice que Nínive era una gran ciudad, ¿no? Que para caminarla todo le llevaba más o menos 3 días a pie. 3 días a pie. Se habla más o menos de que rodeándola son unos 100 kilómetros la ciudad. Era una metrópoli que, tenía su centro, ¿no? Y después hacia las afueras se iban desarrollando como, claro, anillas o mini barrios o aldeas, ¿no? que iban haciendo de una gran extensión en esa ciudad. Y dice que Jonás tenía que encarar ese tremendo trabajo de predicarle a toda la ciudad. Y empieza a caminar por la ciudad ese camino de un día. Y iba pregonando el mensaje, que era un mensaje de advertencia de un juicio. Esto es lo primero que vemos acá, ¿no? La advertencia de un juicio que iba a venir sobre la ciudad de Nínive, que dice que iba a ser destruida en ¿cuántos días? En 40 días. ¿Sí? Dice comenzó la ciudad y decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Lo que vemos en segundo lugar, después de que se da esta advertencia de juicio, es que hay un arrepentimiento de toda la ciudad. De toda la ciudad. Este Dios soberano, que ya conocía de antemano lo que iba a pasar, que le dio una segunda oportunidad a Jonás, no porque si no hubiera estado Jonás, no se iba a cumplir su voluntad en esa ciudad. Dios ya tenía determinado que se iba a anunciar el mensaje en esa ciudad y que las personas iban a creer en él. Jonás es el medio, es el instrumento que Dios utiliza, pero hay un Dios soberano por encima de todo. Y Dios permite en su misericordia, en su gracia infinita, que aquellos que no eran del pueblo de Israel, sino todo lo contrario, estos asirios que eran una ciudad enemiga de los israelitas, pudieran llegar al arrepentimiento. Eran un pueblo pagano, cuyo principal dios era el dios Dagón, o el dios pez. Estuve mirando algunas imágenes, es como si fuera un sireno, no sé si se dice sireno, pero no, de la cintura para abajo, las imágenes que hacían del dios Dagón era como la cola de un pez, y arriba, claro, sería como el tritón de los griegos, ¿no? El dios Dagón está muy relacionado a todo lo que tiene que ver con el mar, con la pesca también. Y quizás tomaron a Jonás como una señal también de que era un enviado a decir algo muy importante. Algunos comentaristas dicen que quizás hasta Jonás podría tener su apariencia física
un desgaste en su piel por los jugos gástricos de haber estado dentro del gran pez. Y que esto más, verlo así, que este episodio del pez quizás se había hecho conocido también entre los ciudadanos de Nínive, y además ver su apariencia física, y además recibir un mensaje de juicio, lo recibieron como que era algo especial. Este Jonás que entraba caminando y pregonando un mensaje de juicio por la ciudad. Algo los conmovió, algo tocó su corazón para darse cuenta que realmente necesitaban arrepentirse porque el juicio de Dios era inminente sobre ellos. Una ciudad totalmente inclinada a la idolatría, al pecado, o como dice después el rey de Nínive cuando le dice que ellos clamen a Dios, dice, para que cada uno se convierta en el camino y la rapiña caiga en sus manos, ¿no? Y era un pueblo que estaba totalmente ajeno a la voluntad de Dios para sus vidas. Dice que la ciudad se arrepintió y ellos creyeron en Dios, desde el mayor hasta el menor. Y el rey proclamó ayuno, dice, tanto para los hombres como también para los animales, ¿no? Era una situación que desde arriba, de lo más alto del reinado de Nínive hacia abajo, se proclamó que todos debían vestirse de cilicio, sentarse sobre ceniza, hacer ayuno y clamar a Dios por perdón. Qué importante es esto, ¿no? Cuando queremos que Dios realmente obra en nuestra vida para salvación, que tiene que haber un genuino arrepentimiento. Hace poquito hablaba con una persona que conoce el Evangelio, su familia es cristiana, y él le cuesta un poco ser así, ¿no? Y yo de chico hice una oración, me dice. Y yo trataba de hacerlo de ver, pero más allá de esa oración, que quizás alguien hasta te dijo qué palabras tenías que decir, ¿tuviste una comprensión realmente de tu pecado delante de Dios? Porque cuando realmente nos sentimos tan pequeños, tan miserables, tan pecadores, delante de este Dios tan grande, santo y perfecto, ahí es cuando realmente nuestro corazón se inclina delante de su presencia para clamar por un verdadero perdón. Pero tiene que haber, ¿no?, esta etapa de contrición, de arrepentimiento, como la tuvieron los de Nínive, perdón. Y termina en el versículo 10 diciendo que vio Dios lo que hicieron, que se habían convertido en su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. ¿Qué significa esto de que Dios se arrepintió? No es algo que muchas veces nos planteamos, sino pero ¿cómo Dios, que sabe todas las cosas, que es omnisciente, que es perfecto, cómo se puede arrepentir? Bueno, uno tiene que ver un poquito el significado de la palabra original y tiene que ver más que nada con que le dolió a Dios el hecho de mandar un juicio sobre la ciudad, porque vio que realmente se habían arrepentido y Dios dijo, bueno, voy a tener misericordia de este pueblo. Como lo tuvo también, ¿se acuerdan? Con el caso de Lot, con Sodoma. Sí. La NTV no dice se arrepintió, dice cambió su juicio. Cambió su parecer. Exactamente. Bien. Por un periodo de casi 150 años, la gracia de Dios se extendió sobre Asiria. Más adelante, después de ese transcurrir de años, volvieron a esa ciudad a inclinarse al mal y fueron destruidos, ¿no? Pero, como decía antes, en este capítulo vemos un Dios de oportunidades. Y lo vemos en todo el libro de Jonás. Un Dios que permitió que esos marineros que iban en el barco se arrepintieran y terminaran orando y alabando a Dios. Eso lo vimos en el versículo 16 del capítulo 1. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos. Un Dios de oportunidades lo vemos también para los ninivitas. Recién lo leímos, ¿no? Cómo ellos proclamaron a Dios, se arrepintieron, oraron a Dios y Dios se agradó de esa actitud. Pero ¿qué decir de Jonás? Jonás tuvo una segunda oportunidad que Dios le dio para encaminarse y volver a Él. Y usted dice, bueno, está bien, pero él oró en el vientre del pez, ahora se levantó, fue y predicó. Sí, pero ¿qué pasa cuando llegamos al capítulo 4? Uno termina viendo que Jonás, todo esto que estaba haciendo, no lo estaba haciendo realmente porque estaba convencido
de que era lo mejor o porque realmente fluía su accionar de una vida que se había arrepentido delante de Dios. Porque comienza el capítulo 4 y dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Pero ¿cómo? ¿Él no fue a predicar a Nínive? Las personas se arrepienten, Dios los perdona. Entonces, ¿de qué se apesadumbra? ¿O de qué se enoja? Como dice acá. ¿No se pusieron a pensar en eso? Habíamos dicho que Nínive era el pueblo enemigo de Israel. Habíamos dicho que Jonás fue el único profeta que fue enviado a traspasar las fronteras de Israel con su mensaje. Eso fue lo que desde el principio a él no le cerró. Él podríamos decir que odiaba a los ninivitas. Para cualquier judío, eran sus enemigos más acérrimos. Por eso trata de huir hacia Tarsis de su presencia, y él lo dice acá. Recién al final del libro, le salta la ficha a Jonás y dice, por eso yo hice todo lo que hice y voy a Tarsis, dice. Porque esto es lo que yo decía cuando estaba allá en mi tierra, dice, en Israel. No, porque si voy allá... Todos sabemos, dice, que Dios es un Dios clemente, piadoso, tarda en enojarse, como diciendo, Dios los va a terminar perdonando. Y él no quería eso. Fíjense qué actitud tan mezquina, ¿no? Tan egoísta la de Jonás. Y termina diciendo, te ruego, Dios, que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es impresionante esto, ¿no? Porque uno podría decir, este hombre estaba totalmente fuera de sintonía. Un enojo que lo turbó por completo. ¿Por qué él habría de enojarse de que personas alcanzaran igual que él el perdón y la salvación de parte de Dios? Y esto es algo que nos tiene también que hacer reflexionar a cada uno de nosotros, ¿no? Cuando Dios tiene determinado hacer algo, lo va a hacer. Dios va a salvar, va a llevar bendición y perdón en aquellas vidas que Él sabe que van a aceptar su mensaje. Ahora, nosotros tenemos que estar dispuestos a obedecer su voz y ser instrumentos que sean de bendición para otras personas. No sé si alguna vez sentiste el deseo de no llevarle el mensaje a alguien. No conscientemente, pero a veces lo hacemos inconscientemente. Porque no estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide. Y este Dios de oportunidades que permitió salvación a los marineros, en las personas de Nínive, desde el mayor hasta el menor, le dio una oportunidad nuevamente a Jonás para que haga las cosas que tenía que hacer. Y Dios es así. Dios es, como dijo Jonás después, clemente, grande en misericordia, ¿no? Y Él siempre nos va a volver a dar una nueva oportunidad. Muchas veces nosotros también en algún momento de nuestra vida quizás rehusamos obedecer a Dios e irnos lejos de su presencia. Y no sé si te ha pasado que quizás el enemigo después el que siembra, ¿no? Esa semillita en tu mente, en tu corazón, de decir, no vuelvas, ya no podés volver a Dios. Pero Dios siempre quiere darnos una segunda oportunidad. No importa cuán bajo hayamos caído, Dios nos quiere levantar para darnos una segunda oportunidad. Pero en esa segunda oportunidad, o tercera, o cuarta, o quinta, Dios va a esperar de nosotros un genuino volver al arrepentimiento. Y esto no fue lo que demostró Jonás en su vida. Esto no fue lo que demostró. Porque comienza el capítulo 4 con un Jonás nublado totalmente por su enojo. Un Jonás que se enoja porque Dios iba a ser clemente, misericordioso y piadoso con los de Nínive, que para él eran sus enemigos. Tal es así que él dice, prefiero estar muerto antes que ver la salvación de este pueblo. Prefiero estar muerto antes que ver la salvación de su pueblo. Y en el versículo 4, ¿no? Después del disgusto del profeta, vemos una pregunta ahí que es como un aguijón, ¿no? Penetrante de parte de Dios a Jonás. En todo el capítulo 4 se la hace dos veces. Primero, por esta situación que él plantea, y después por la calabacera que se seca. Le dice en el versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le dice Dios a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¿Y qué tema el enojo, no?
un tema que podríamos tratarlo y dar un mensaje exclusivamente sobre el enojo. El enojo es algo que todos experimentamos. No sé si yo diría casi hasta diariamente, podríamos decir. A veces por cositas que son chiquitas, ¿no? Y ahí podemos empezar a usar todas las frases que vienen en el lunfardo argento, ¿no? Se le salió la cadena, se le saltaron los tapones, o no sé, ¿qué otra frase conocen? Le saltó la térmica y viene el enojo a nuestra vida. Ahora, el enojo que vino a la vida de Jonás fue por algo incomprensible, siendo él un profeta de Dios, un hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo puede enojarse y angustiarse por ver la salvación en otras personas? Y hay un versículo que a mí siempre me gustó, lo aprendí en un campamento, nos lo hicieron estudiar de memoria, allá en Hebreos, Hebreos 12:15, porque es lo que viene después del enojo, ¿no? Cuando nosotros guardamos ese rencor, ese enojo, y no lo solucionamos antes que se ponga el sol, ¿no? Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. O sea, la raíz de amargura es un paso que va más allá de una ira o de un enojo que puede ser puntual por algo. Es cuando ese resentimiento, esa amargura ya echa raíces en nuestro interior y no solamente nos hace mal a nosotros, nos contamina, sino que también afecta al círculo, a las personas que nos rodean, porque si por ellas muchos sean contaminados. Entonces, qué importante, como dice la palabra, airados pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice Efesios 4:26. Jonás fue algo que no lo pudo manejar, Después que Dios le plantea, hace bien en enojarte tanto, él podría haber reflexionado, ¿no? Y vuelto atrás. Y estar contento, sentir empatía por lo que les iba a pasar a los de Nínive, que iban a ser librados del juicio de Dios. Pero dice que no, que ahí inmediatamente se fue a la ciudad, las afueras de la ciudad, se hizo una enramada, como un techito ahí con ramas para cubrirse, ¿no?, del sol fuerte del desierto, y dice que se sentó a ver qué iba a pasar con la ciudad. Claro, no habían pasado los 40 días, entonces, que los 40 días que iban a ser los días a contar para después venir el juicio, y él no sabía todavía qué iba a hacer Dios con el pueblo, si lo iba a perdonar efectivamente. La cuestión es que se siente a ver qué iba a pasar. Quizás estaba expectante para ver si el juicio de Dios realmente iba a caer sobre los de Nínive. Versículo 6, y dice que Dios después prepara una calabacera, una planta, ¿no?, con hojas grandes que crece milagrosamente, instantáneamente casi, sobre la persona de Jonás, y le cubre y le provee más sombra y frescura. Y dice que Jonás se pone contento. Dice, wow, qué bueno, gracias Dios. Capaz que ahí se le aplacó un poquito el enojo, ¿no? Dice que pasa la noche y al alba del otro día, así le dice Dios, ahora manda un gusanito. ¿Qué hace el gusanito? Mata la planta, la seca, y de repente Jonás se ve al rayo del sol que le empieza a dar, y no solamente eso, sino que Dios dice que preparó después un viento recio, como dice acá, viento solano, que lo terminó de sacudir, lo dejó tirado, casi muerto, a punto de desmayarse. 4 cosas en este libro que Dios obra milagrosamente sobre la naturaleza y las envía directamente sobre Jonás. A ver cuáles serían. La tormenta, el barco. Sí, bueno, eso no lo había contado yo. El pez. Podría ser 5 si contamos la tormenta. El gran pez, la calabacera, la preparó él, le hizo crecer. Después el gusano, que le hizo secar. Y después mandó y preparó el viento. ¿Vos creés que todo lo que pasa en tu vida es por mera casualidad? A veces pensamos que lo que pasa es porque, no sé, por las circunstancias de la vida. ¿No creés que como hijo de Dios, Dios tiene el control sobre cada situación que pasa? Que Él es soberano y que por algo también Dios permite las cosas que nos pasan.
quizás estamos muy enojados por algo, o no sé qué está pasando en nuestra vida, y Dios quiere hablarnos una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Qué vamos a hacer? Jonás decía Mario, hoy vamos a ver cómo fue la palabra que usaste, de un terco, no, de un rebelde, ¿no? Un gran rebelde, dijo Mario. Termina después enojándose nuevamente Jonás porque se le secó la calabacera y Dios le pregunta, ¿tanto te enojas por la calabacera? Le vuelve a preguntar, ¿otra vez tan enojado y ahora por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte, no daba el brazo a torcer. Y a veces nosotros somos así. Cuando Dios permite cosas en nuestra vida, en vez de ver el obrar de Dios para nuestro bien y qué es lo que Dios nos quiere hacer ver, nos enojamos más. Nos enojamos más. Y Dios le hace ver, ¿no? Vos te enojás por una calabacera que vos no plantaste, no regaste, no le hiciste crecer. Y te enojás porque, dice acá, yo tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué quiere decir las 120.000 que no saben discernir? Está hablando de niños. 120.000 niños, los que no disciernen entre su mano derecha e izquierda, y muchos animales. O sea que se hablaba de una población aproximada de 600.000 personas. 600.000 personas. El obrar de Dios se produjo igual. No va a haber nada que nosotros hagamos para impedirlo. Ahora, lo podemos hacer de buena voluntad o a regañadientes como lo hizo Jonás. Y no sé qué cosas a veces nos pueden afectar en nuestra vida, traer enojo, traer ira, traer raíz de amargura. Y Dios, Dios oportunidad nos va a hablar a través de las circunstancias que pasan en nuestra vida, a través de su palabra, a través de consejos. Creo que el mensaje que nos queda hoy claro es de no ser tercos, rebeldes como lo fue Jonás, sino recibir la palabra de Dios como una oportunidad que Dios nos da para revertir el mal camino por el cual estamos transitando, ¿no? La lección, decía un comentarista de este pequeño libro, es que Dios ama al mundo, no solo a judíos, sino también a los gentiles. Esto quedó claro, ¿no? Al salvar a los marineros, al salvar a los de Nínive. Dios ama a todas las personas. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros, como hijos de Dios, ya nos podríamos identificar con Jonás, que hemos recibido un llamado, dijimos en el primer mensaje, para hablarles a otros. Ahora siento que muchas veces, en mi propia vida, me siento desde fuera a ver cómo el juicio de Dios va a caer sobre las personas y no hago nada. Y no hago nada. Nos preparamos una enramada, total, yo ya soy un hijo de Dios, y a ver cómo los demás les cae el juicio de Dios, que fue un poco la intención de Jonás, ¿no? Al salir a alejarse de la ciudad y a ver qué iba a suceder con esa ciudad. Nosotros ya sabemos lo que va a pasar con las personas que no creen en Cristo. Va a haber un juicio. Lo dice Hebreo, ¿no? Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, obedezcamos el llamado de Dios, caminemos en su voluntad y sobre todo las cosas sepamos y oremos por aquellas personas que Dios sabe que van a ser dóciles a su palabra. Dios sabía que las personas de Nínive se iban a arrepentir. Y había una voluntad clara de Dios, desde el principio del libro hasta el final. ¿Sí? Hasta el final. Y en el medio tenemos a este personaje rebelde que va de un lado para el otro, ¿no? Con el cual muchas veces nos podemos identificar nosotros. Quitemos la desobediencia, quitemos la rebeldía, quitemos el enojo y cumplamos la voluntad de Dios para nuestra vida, para llevar bendición y salvación a las personas que se están perdiendo. Que el Señor nos bendiga y que con estos breves pensamientos podamos realmente sacar una enseñanza que nos sea de valor para cada uno de nosotros.